Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo video de la serie del millón, videos para personas como tú, personas que quieren aprender, personas que quieren crecer, que quieren convertirse en quien necesitan ser para poder lograr construir ese mundo más hermoso que sus corazones saben es posible, que nuestros corazones saben es posible. Hoy continúo con la serie de los ODIs, los Objetivos de Desarrollo Interior. Y traigo particularmente la dimensión del ser en la tercera habilidad de las que he venido trabajando. Son 5 habilidades, estoy en la tercera. La tercera se llama apertura y mentalidad de aprendizaje. Se puede decir muchísimo sobre este tema, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que la primera vez que yo realmente como que hice conciencia, sobre todo de la habilidad del aprendizaje, fue cuando me formé como coach. Porque muy específicamente recuerdo a Julio Laya hablando de lo que significa aprender. Y, por ejemplo, recomiendo un libro que él tiene que se llama Del conocimiento a la sabiduría. Un libro maravilloso. Y desde el punto de vista de los ODIs, esta habilidad implica una mentalidad curiosa, aceptar los cambios y crecer. Y a mí me conecta eso con varias cosas y sobre todo con varios paradigmas que quiero que invitarte a que tú revises. Estos videos al final del día se tratan es de ti, de qué tanto esto que vamos compartiendo es algo que está presente en tu vida y cómo es que te sirve para tu vida. Entonces, te quisiera invitar a mirar esos, digamos, algunos de estos paradigmas y algunos de quizás de estas paradojas también. Una de ellas es de una persona que habla específicamente de lo que significa la mentalidad, lo que en inglés se podría entender como el mindset. Y el mindset, resulta que hay alguien que se puso a estudiar eso, que se llama Carol Dweck, y ella encontró que hay 2 paradigmas o 2 mentalidades muy prevalentes entre los seres humanos y que hacen una gran diferencia en la forma en que nos relacionamos con el aprendizaje, particularmente. Ella los llama a uno de estos paradigmas o una de estas mentalidades, ella la llama la mentalidad fija y a la otra la llama la mentalidad de crecimiento. Y es importante y es relevante para este tema del aprendizaje porque la mentalidad fija es una mentalidad en donde nosotros creemos que hay un límite para lo que podemos aprender. Mientras que en la mentalidad de crecimiento, nuestra capacidad para aprender prácticamente no tiene techo, prácticamente no tiene límite. Pero tiene que ver particularmente con entender la palabra mentalidad. Mentalidad tiene que ver desde esta perspectiva con lo que nosotros creemos acerca de cómo son las cosas, acerca de nuestras capacidades, acerca de nuestras habilidades, acerca de quiénes somos, acerca de qué es el mundo y quiénes son los otros, etc. Tiene que ver incluso con nuestra cosmología, con nuestra epistemología. Pero bueno, sin traer términos muy difíciles, es importante empezar a entender y te invito a que evalúes qué tanto tú estás del lado de una mentalidad fija o del lado de una mentalidad de crecimiento. Si no sabes mucho de este tema, te invito a que conversemos, te invito nuevamente a que mires el libro de Carol Dweck, D-W-E-C-K. Y veamos dentro de esto también otros paradigmas. Por ejemplo, el paradigma de que el aprendizaje
es lo mismo que ser inteligente. Es decir, que el que aprende y el que tiene la habilidad para aprender es porque es inteligente. De pronto, no es lo mismo. De pronto, es bien distinto ser inteligente a tener la habilidad para aprender. Porque la inteligencia hay veces se utiliza como una etiqueta. Como algo como que yo soy inteligente o no soy inteligente. Mientras que cuando vemos el aprendizaje como una habilidad, implica la posibilidad de desarrollar la habilidad. Otro paradigma es o otra paradoja es la de el aprendizaje y el liderazgo. Muchas personas que aspiran a ser líderes le tienen miedo, y ojo que dije aspiran a ser líderes, le tienen miedo a verse y a declararse aprendices, porque creen que todo lo deberían saber. Otra paradoja es la de el aprendizaje y la maestría. Es como que para ser un Beethoven yo debería nacer con un cierto conjunto de dones y de talentos. Y no necesitaría tener que aprender y dedicarle las 10.000 horas o más de práctica que son necesarias para eso. Otra paradoja es la del aprendizaje y el fracaso. Es como que si yo soy inteligente, yo no debería equivocarme, por lo tanto no debería fracasar. Pero si no fracaso, entonces ¿cómo aprendo? Y si fracaso, entonces significa que no sé aprender. Importante paradigma para revisar. ¿Qué pasa con el fracaso en el aprendizaje? Otra paradoja, la del aprendizaje versus adquirir conocimiento, muy relacionado, que tiene que ver con este libro que les mencionaba de Julio Laya, y es la sabiduría normalmente viene de nuestra capacidad de aprender. Pero no necesariamente es lo mismo aprender que adquirir conocimiento. Y ahí muchas veces nos equivocamos. La diferencia entre conocimiento y sabiduría es otra paradoja. Y viene entonces de fondo una habilidad, que es la de aprender a aprender. Y ahí es donde viene la apertura, ahí es donde viene esa curiosidad, que es la posibilidad de decir, venga, estoy abierto a ver algo que no necesariamente hoy conozco, que no necesariamente sé. Entonces, yo te invito a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cómo eres tú para aprender? ¿Cómo estás en esa habilidad? ¿Cuál es tu disposición? ¿Aprender es algo que te entusiasma y te puedes declarar aprendiz? ¿O es algo que te contrae y que crees que deberías tener las respuestas y todo bajo control todo el tiempo? Esta es un poco la reflexión del día de hoy. Con la invitación de siempre, con la invitación de comentar, de compartir, de estar en la conversación. Con la invitación de que veas cómo es que la apertura y la mentalidad de aprendizaje son útiles para moverte en dirección del futuro que te importe, de lo que quieres lograr. Se trata de tu elección. Gracias por escuchar estos videos. Gracias por compartir y gracias por acompañar. Chao, chao.